Shalom, mis hermanos, el Eterno les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Elías, para aquellos que no me conocen, y quiero compartirles una palabra del Eterno. Y justamente es el estudio de la Parashá de esta semana, y se encuentra en el libro de Shemot, el capítulo 25 en adelante. Vamos a leer. Dice allí en el capítulo 25, verso 1, Yahweh habló a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Esa palabra ofrenda ya indica el nombre de toda la Parashá, que sería terumá. Terumá es ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Bien, terumá, como había dicho, significa, esta palabrita hebrea, significa ofrenda, un presente, un regalo, específicamente sacrificio, o como tributo. También dice elevar, ofrenda mecida, porción. Esta palabrita terumá deriva de una raíz, de una palabra raíz que se nombra rum. Esta palabra significa estar elevado o levantarse. Entonces, cuando hacemos terumá, hacemos ofrenda, nos elevamos hacia el Eterno, nos elevamos hacia nuestro Elohim. Dice allí, y si la diere de su voluntad, dice que la diere de su voluntad. La palabra voluntad es nadab, ¿sí? En hebreo, nadab significa impeler, impulsar, ofrecerse como voluntario, presentar espontáneamente. Ahí también habla de la palabra corazón, que es lev. Y lev nos habla de los sentimientos, de la voluntad, del intelecto. Hacerlo amorosamente, también el significado, parte del significado de esta palabra lev, con ánimo, con atención, con cuidado, dando, con entendimiento y gozoso. Entonces, todo esto, lo que nos indica estas dos palabras, ¿sí? Ofrenda y de la voluntad, y tres palabras con la del corazón, es hacerlo con entendimiento, ¿sí? Como un regalo, dándonos a nosotros mismos. De esa manera nos elevamos hacia el Eterno. Y dice allí con gozo, ¿sí? Dedicado, con atención, con cuidado. Y esto nos hace recordar lo que dice en 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Cada uno de, porque la palabrita allí, que es terumá, ¿sí? Que también se deriva de la palabra estar elevado, pero la voluntad de hacer ofrenda, de presentar ese regalo, de dar, ¿sí? La voluntad de nadab, ¿sí? Que es ofrecerse, es presentar espontáneamente. Y dice allí en 2 Corintios capítulo 9, verso 7, cada uno dé como propuso en su lev, en su corazón, en su intelecto, en su ánimo, ¿sí? En la atención, en el cuidado, en el entendimiento, no con tristeza ni por necesidad, porque el Eterno ama al dador alegre. Ahora vamos a volver al libro de Shemot, desde el verso 3, dice, esta es la ofrenda terumá que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre. Allí la palabra cobre, en realidad, está mal traducida, diría allí, bronce, y vamos a ver por qué. Por ejemplo, la palabra oro, bueno, acá tenemos tres elementos que son fundamentales, son primordiales, son elementos sí naturales, pero estos metales, trabajándolos, hundiéndolos, moldeándolos, toman mucha, digamos, forma y se pueden hacer muchísimos, digamos, diseños, pero cuando nombra ahí el oro, ¿sí? Lo primero que uno, cuando hablando nosotros bíblicamente, lo primero que uno se recuerda quizás es de aquello incorruptible, ¿no? De la divinidad. También vamos a hablar un poquito de ello cuando veamos el Aaron Brit, o sea, el arca del pacto, o también, bien dicho, el arca del testimonio. Pero esta palabra oro en hebreo es zahab, ¿sí? Es relucir, es como aceite, así lo traduce. Entonces, esta divinidad, este oro, es él mismo, la divinidad en nosotros. El oro representa la divinidad. Entonces, primero de Pedro, aparte del oro, ¿qué más podemos, qué enseñanza podemos sacar de acá, de este material, de este metal precioso? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, nos habla que nuestra emuná sometida a prueba, dice, es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, hablando del oro. Y dice, y nuestra emuná sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua HaMashiach. Entonces, nuestra emuná, puesta así por prueba, ¿sí? Resulta más preciosa que el mismo oro, dice la Escritura. Entonces, el oro también representa, cada uno tiene que venir delante del Eterno y presentar estos elementos, ¿no? Esta condición que hablamos recién, y este elemento no puede faltar en nuestra vida, venir con esa ya predisposición, sabiendo que debemos crecer en emuná, y para uno tener emuná, para trabajarla, para obtenerla, necesita someterse a prueba. Igual que la plata. Ahí la plata, también en la palabrita para plata en hebreo es kesef, ¿sí? Que habla literalmente de la plata, del dinero, pero representa el pago por nuestras almas, la redención por nuestras almas. La raíz de esta palabrita kesef es kasaf, ¿sí? Palidecer, temer, es afecto, es anhelar, es deseo. Y en realidad el deseo, el anhelo de nuestras almas es la redención, por el cual nosotros también esperamos la redención futura y final, ¿no es cierto? Cuando venga el Mashiach. Pero hablando un poquito de redención y hablando de la redención de nuestras almas, vamos a encontrar en el pasaje del libro de Levítico,
capítulo 27, para que lo quiera buscar y leerlo, desde el 1 al 5, donde el pueblo de Israel debía presentar digamos, este pago, ¿no es cierto?, de redención, este pago por sus almas. Y hablando en el contexto del censo que se le hacía al pueblo para que ese conteo no atrajera calamidad. Y también hay un tema bastante lindo sobre eso, pero lo primero que se nos dice es que cada uno debía entregar un pago, y ese pago era el medio shekel por cada una de las personas mayores de 20 años. Entonces estamos hablando de que el medio shekel de plata, o el medio ciclo, en realidad acá hablando del medio ciclo de plata, era entregado al templo, según dice allí, el valor del Beit HaMikdash o del Mishkan. Entonces, este valor de la plata, de lo que habla aquí, de lo que representa la plata, la redención nuestra, pero también tiene otro valor un poquito más profundo, si podemos buscarlo. Dice aquí, por ejemplo, en Shemot, capítulo 30, verso 11 al 16, habla de que la plata justamente es la redención. Si lo buscan allí y lo leen, todos estos versículos que lo estoy pasando, incluso Shemot 38, verso 25 al 28, se detalla, ¿sí?, el por qué uno debe utilizar debe llevar, digamos, al Mishkan esta plata, porque justamente en el capítulo 38 dice que se utilizó para la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Dice allí que fueron entregadas 1.775 ciclos de plata para todos los accesorios. Esta cantidad de plata era equivalente a medio ciclo de plata de cada hombre mayor a 20 años. Dice que en total de los hombres que entregaron este medio ciclo de plata, fueron 603.550 hombres. Entonces fue la redención de cada hombre y estaba representada por una pequeña pieza de plata. Y esto era en los cimientos de la morada del Eterno, porque dice que en las basas de los postes, donde eran los cimientos del Mishkan, estaban esa plata. Entonces esto hacía recordar a los hombres cuando ingresaban al Mishkan, cuando lo miraban, el valor que el Eterno ponía por cada alma, ¿no es cierto? Cuando en realidad, si leemos un poquito en el Salmo 49:7, dice que ninguno de ellos podrá de ninguna manera redimir al hermano, hablando del rico, del poderoso, ¿no?, del que se jacta de tener fuerza para hacer las riquezas. Dice de aquel acaparador, ¿no?, de aquel acumulador, perdón, de las riquezas. Dice, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar al Eterno su rescate. Porque dice ahí, entre comillas, entre paréntesis, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. O sea, jamás el hombre podrá redimirse a sí mismo delante del Eterno, porque dice que delante del Eterno el valor del ser humano es muy, muy grande. Es muy grande, es muy valioso. Y justamente hablando de redención, quien pagó ese precio por nuestra redención fue el Mashiach. Y tenemos mucha escritura hablando de ese tema, muchos versículos, ¿no?, donde se nos habla de que el Mashiach no pagó por precio, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 7, verso 23 dice que él pagó un precio por cada uno de nosotros. Y también en 1 Pedro habla de que ese precio, ¿sí?, fue con la sangre, una preciosa sangre, como de un cordero, sin mancha ni contaminación. Entonces vemos que él paga por la redención, por la liberación, por la libertad de todos los hombres, ¿sí?, porque él se dio una única vez, pero para siempre. O sea, los hechos del Mashiach tienen, digamos, valor eternamente. Ahí está vigente para todos aquellos que quieren aceptar lo que hizo el Mashiach, y cada uno, el que reciba el Mashiach, tendrá el pago, la redención de su alma, ¿sí?, y podrá ahora estar y andar en libertad, todos aquellos que le reciban como tal. Bueno, vamos a continuar un poquito aquí hablando de estos tres metales preciosos, porque si hablo de redención, bueno, tengo muchas cosas de qué hablarles. Por ejemplo, ¿no?, solamente un ejemplo, y vamos a continuar, porque si no el audio se va a hacer de 2 o 3 horas. Solo un ejemplo más de ver del pago de la redención. También se habla de un hermano que podrá redimir al otro. Esto está hablando de que cuando pecó Adán en aquel entonces, y de allí toda la humanidad también es pecador por esa condición, entonces el hermano, que es el Mashiach, el Ben Adán, o sea, el hijo del hombre, él tuvo que venir para también redimir a toda la humanidad, ¿sí? Entonces, como hermano, dice allí la palabra en hebreo, es el Goel, ¿sí?, que es el que rescata a los esclavos. Él es nuestro Goel, él es quien redime también a toda la humanidad. Y así podemos hablar de continuo, solamente hablando de la redención del que hizo el Mashiach, que fue muy importante. Pero como todo nos habla de Mashiach, vamos a adelantar un poquito y vamos a ver la palabrita esta que aquí en el capítulo 25 de Shemot, de Éxodo, para aquellos que
no saben qué es Shemot, es el libro de Éxodo, en el capítulo 25, verso 3, al final del verso 3 dice que hay uno de los metales es cobre. Pero si vamos al hebreo, la palabra para cobre es Nehoshet, y Nehoshet es bronce. Esta palabra se deriva de una palabra raíz que es Nahus, que es campana de la garganta. Pero el significado que le da el bronce, o sea, bíblicamente hablando, el significado del bronce es el padecimiento. Así es. Porque ¿qué elemento hay, digamos, en el Mishkan de bronce? Bueno, hay una fuente de bronce donde es colocada un agua pura, en la cual el Kohen Gadol, antes de entrar, ¿sí?, al lugar Kadosh, al lugar santo, debe lavar sus manos, debe mirarse, ¿sí?, a él mismo, a ver si no tiene mancha, a ver si a ver si tiene que estar bien limpio para ingresar, incluso lava sus pies para ingresar al lugar Kadosh, al lugar santo. En ese lugar, justamente, está la palabra que refleja, ¿sí?, que refleja el rostro, viéndonos a nosotros mismos, y esta es la palabra del Eterno, es la Torá. Y dice allí que ese bronce, habíamos dicho que es el padecimiento, digamos, es la dificultad por seguir la Torá. Entonces, y nos habla justamente estas tres metales, el oro, que es la plata, que es el valor, ¿no es cierto?, es la libertad, es nuestra redención, y el bronce, que habla de juicio también, pero nos habla de padecer por causa de la palabra, por causa de nuestra emuná, por causa de lo que el Mashiach hizo en nuestra vida. Entonces debemos entender que cuando vamos o entramos al Mishkan, que todo nos habla de Yeshua, por supuesto, debemos entender que cuando venimos a Él, nos sometemos a Él. Somos sus siervos, somos sus esclavos. Y debemos comprender que como tal, como así Él también padeció, también lo debemos hacer nosotros en alguna manera o en alguna medida. Entonces, para continuar, vamos a ver en el verso 4, siguiendo ahí la lectura, en Shemot 25, verso 4, dice que debían traer también estos elementos: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. El 5 dice pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Dice el 6, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Bien, todas estas cosas nos habla en la manera simbólica, ¿verdad? Porque si en aquel entonces fue literal para aquellos que quieran creer la veracidad de la palabra, como yo, pero en estos tiempos, simbólicamente, el Eterno, ¿qué está haciendo? ¿Qué le está mostrando a Moshe? Lo podemos, digamos, asimilar o lo podemos, digamos, vincular a la creación del hombre. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver, cuando el Eterno indica lo que hay que hacer, primero manda a traer, ¿sí?, obviamente, a aquellos que están dispuestos, que estén predispuestos, a aquellos que lo hacen de toda su voluntad, con alegría, con gozo, ¿sí?, donde las personas, donde los hermanos, donde los creyentes venían y daban, entregaban, porque estaban gozosos por lo que se estaba por hacer. Y esto nos habla más adelante de que Moshe en algún momento tuvo que decirle: no, basta, ya no traiga más, porque son muchas las cosas que tenemos y nos alcanzan, nos sobra, nos basta. Entonces, todos aquellos que lo hacen hoy en día de esta ofrenda, algo que me estaba olvidando, dice, podemos entenderlo nosotros también, la ofrenda del corazón que podemos dar nosotros. Muchos por ahí dicen: no es el dinero, no. El dinero siempre va a hacer girar lo que es el sistema donde estamos viviendo. Sin dinero uno prácticamente no puede hacer nada. Lo que hoy en cada uno de nosotros debe nacer de nuestro corazón es la terumá. Y justamente hacerlo de la voluntad nace de nosotros. Lo hacemos espontáneamente. Nadie nos tiene que empujar, nadie nos tiene que incitar, nadie nos tiene que presionar, nadie nos tiene que estar atrás para hacerlo. No, nadie. Solamente el Eterno sabe el corazón que tenemos nosotros, el corazón. Para no olvidarnos, es muy importante. Esto no es casualidad. Terumá no es casualidad, es para todos aquellos creyentes que están dispuestos, que están disponibles, que están sirviendo. Y hablando de servir, me acuerdo, justamente hablando con un hermano, me acuerdo del pasaje de Hechos, capítulo 24, que también le animo que lo lean, cuando Rab Shaul, el apóstol Pablo, se encuentra ahí dando, digamos, defendiendo la causa ante el gobernador Félix. Y él dice: que así sirvo a mi Elohim, siguiendo y haciendo todas las cosas que están en la ley, en la Torá escritas. Dice él: y así sirvo. ¿Y cómo él servía? Haciendo llamar, guardando, y llamar es la raíz de Shema, oyendo y obedeciendo. Entonces, cuando uno hace esto casi natural, el Eterno se goza. Porque en 2 Corintios capítulo 7 dice que el Eterno ama al dador alegre. Y el amor siempre tiene que ver en la Escritura con la obediencia. Entonces, de todo nuestro corazón podamos nosotros mismos, ¿sí?, de nuestro ánimo,
de nuestro desinterés, poder aportar a la causa del Eterno, a poder sumar allí donde nos estemos congregando, donde estemos asistiendo, que es nuestra alegría, nuestro gozo, porque vamos a comprender en todos estos capítulos de Shemot que cuando se construye el Mishkan, ¿sí? Tiene que ver con los creyentes, tiene que ver con esas piedras vivas, tiene que ver con todos aquellos que aman al Eterno, y dice que el Eterno hace morada allí, porque ahí en el 8 dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Hoy no está el templo que hizo Moshe, pero sí está el templo que está edificando el propio Mashiach, y eso somos nosotros. Entonces, para continuar, todas estas cosas que mencioné anteriormente, hasta el verso 7, todos estos elementos que el Eterno hacía que el pueblo, que el pueblo, digamos, trajese para la obra del Eterno, nos habla de alguna manera de la creación del hombre, porque antes de hacerle, digamos, de ponerle estructura al hombre, ¿no? La estructura esquelética, por así decirlo, antes de darle la carne, antes de darle todo lo que necesita el hombre para esas coyunturas que habla la Escritura, que serían las venas, los tuétanos, los cartílagos, etcétera, los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera, etcétera. Él lo primero que hace o que manda a hacer es el Harón Brit, así se dice en hebreo, el arca del pacto, el arca del testimonio, donde él diseña el hombre perfecto, el hombre que él quiere que seamos, el ser que él quiere que seamos. Y cuando digo hombre hablo de la humanidad, hablo de la mujer y hablo del hombre, en el sexo femenino y masculino, hablo de los dos. Él detalla aquí la perfección del hombre, de lo que él desea, de lo que él anhela, y qué es lo primero que él hace en el hombre. Dice allí, el arca. El arca es como el corazón. El arca es más que el corazón. El arca es el alma del hombre. Cuando él diseña esto para el hombre, dice allí y manda a traer todas estas cosas, con la cual después va a empezar a cubrir lo que sería el arca del pacto. El arca del pacto, vamos a ver, me estoy adelantando, pero tiene que ver, el arca del pacto contenía las 2 tablas de piedra, ¿sí? Con los mandamientos del Eterno escritas. El maná, el pan de vida, la vara reverdecedora de Aarón. Entonces, el arca del pacto nos habla de que Él quiere morar en nosotros, en ese corazón, en ese arca que está ahora mismo Él construyendo, forjando, haciendo en nosotros. Entonces, cuando Él manda a traer todas estas cosas, nos habla de algo también simbólico. ¿De qué sería? Por ejemplo, cuando dice allí, tráigame azul púrpura. La palabra para azul, y tiene que ver con los tzitzit. Miren ustedes, la palabra azul es tequelet, que viene de un molusco, ¿sí? Un marisco, dice allí ceruleo. Y esta palabrita no me extrañaría que venga de ciruela. La ciruela es un poquito allí medio color violeta, igual que este marisco un tanto color violeta, por la cual dice que se le sacaba, se encontraba en el mar, se lo sacaba para teñir, y dice que lo teñía hasta lograr un color medio azul. Entonces, y tiene que ver con los tzitzit, por ejemplo, en Bamidbar o Números, capítulo 15, verso 38, nos habla de los tzitzit, esto que debemos estar portando todos aquellos que obedecemos la Torah, que es un misbod, es un mandamiento, el poder observar estos tzitzit y acordarnos de lo que el Eterno nos dijo, y lo que le dijo a Moshe, y prestar atención para no errar, para no tropezar. Bien, la otra palabrita es púrpura, es orgamán en hebreo, sí, en la grana. Y así puedo traerlo en la traducción de todas las palabritas hebreas, pero habría dicho que hablemos de una manera simbólica, ¿sí? Por ejemplo, esta iba a ser representación de la cobertura que iba a traer posteriormente, ¿no? Una vez que haga esto, lo principal que el Eterno quería hacer, y empezó desde el interior hacia el exterior. Lo principal que el Eterno quiere poner en el hombre está en el interior, ¿sí? Y después lo va recubriendo. Todo esto servía para recubrir al hombre, ¿sí? Para darle, por ejemplo, cuando dice una cortina de lino rojo, azul púrpura, ¿sí? Allí representa la fascia, que la fascia es la piel, es una capa de la piel, ¿sí? Que es la más interna de la piel. Después viene el músculo, ¿no? Que vendría a ser el pelo de la cabra, el músculo. Después el pieles de carnero teñido de rojo, el dermis, el tejido odipaso, el tejido graso. Después está la piel de tejón, la epidermis, la piel. La piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo, ¿sí? Es impermeable, es el órgano protector. Por eso todas estas cosas tienen que ver con el hombre, porque cuando vamos a ver ahora, a continuación, el arca estaba hecho de madera de acacia. La madera de acacia habla también de la humanidad, Bien,
Ahora vamos al verso 8, que quiero hablar allí a continuación del verso 8, donde el verso 8 dice, y harán santuario. La palabra santuario es mikdash, mikdash, que se entiende mikdash en hebreo y traduce o significa lugar, morada, algo consagrado. Pero dice allí en el verso 8, estamos en Shemot capítulo 25, verso 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y esa palabra habitaré es shakán, es residir, significa residir, quedarse, habitación, habitar, morar. Ok, mis hermanos, vamos a continuar leyendo lo que sería Shemot capítulo 25, desde el verso 9. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del Mishkan, del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces vemos que el Eterno le revela a Moshe, ¿no es cierto?, lo que había en los Samarim, y Moshe lo hace tal cual él le dice. Pero todo este diseño habla, habíamos dicho, del ser que el Eterno quiere gestar, quiere preparar, obviamente, y habla de su hijo, del Mashiach, quien iba a venir a este mundo. Dice allí, primera de Juan, en Juan 1, verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la palabrita allí que utiliza Juan, y sería en hebreo, dice que habitó entre nosotros. Esa palabra entre nosotros me gustaría resaltarla porque habla, ¿no es cierto?, de la palabra que es en hebreo betajón. Betajón es entre ellos o dentro de ellos. Y la palabra habitó, que habíamos dicho que era shakán, residir, quedarse, habitación, habitar. Entonces, shakán y betajón es habitar entre ellos o dentro de ellos. Y vemos que Yeshua así lo hizo. Es muy importante porque este modelo, justamente como el Masías no vino a mostrar, no vino a dar ejemplo de lo que él hizo para que nosotros también lo hagamos. Incluso esto, lo que estamos hablando hoy, habíamos dicho de que el Eterno empieza por el interior, empieza trabajando, estamos en este tiempo, en nuestra actualidad, en nuestra vida, cambiando el interior. Y el Eterno, en el futuro, en esa resurrección, en esa, digamos, glorificación de este cuerpo, nos dará justamente ese revestimiento, ¿no?, que es incorruptible. Por eso ahora cuando leamos a partir del verso 10, de lo que sería, todo lo que se haría con el arca, ¿no es cierto?, que el Aarón Brit, vamos a leer, por cierto, para continuar, nos va a hablar de lo que el Eterno tiene preparado para nosotros. Es el Mashiach. Vino el Mashiach, vino en esa condición humana que sería esa madera de acacia, pero revestido de divinidad. Vamos a leer, dice el verso 10, estamos en Shemot, en Éxodo, capítulo 25, ahora del verso 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. O sea, la longitud, el largo de este arca será más o menos, en medidas nuestras, de 1,10 m, 1,12 m. Dice que la anchura será de 1,5 codos, esto es de 67 centímetros, y la altura será de 1,5 codos también, de 67 centímetros. Dice, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Esto está hablando del cuerpo glorificado. Masías, cuando tuvo ese cuerpo glorificado, ese cuerpo era humano, o sea, ese cuerpo tiene que habitar en esta tierra, pero era un cuerpo glorificado, incorruptible. De eso habla el oro que lo recubría, de lo incorruptible, de lo imperecedero, porque sabemos que el oro, ese material preciado, ese metal preciado, no se envejece, no se gasta. Entonces, el 12 dice, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos y a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ellas. Dice allí que no se quitarán de ellas esas varas. Nos hace recordar que el Eterno es un Elohim de orden. O sea, Él tiene estipulado cada cosa, y tiene que ir cada cosa a su lugar, y a quien Él designa también. Porque si hablamos del arca, recordemos lo que hizo allí el rey David, y lo vamos a ver bien si ustedes van al libro de Samuel, el segundo de Samuel, capítulo 6, van a ver que el rey David manda a buscar el arca, ¿sí? Y de una manera que no era, digamos, la adecuada. Porque recordemos que el Eterno, ¿no es cierto?, le dijo a Moshe que la tribu de Leví iba a ser la encargada de todos los asuntos que tengan que ver, o los servicios que tengan que ver con el Mishkan, con el tabernáculo. Y a una de las familias de Leví, que es Coat, a los coatitas,
les dio especificaciones acerca del arca, que ellos debían llevar el arca justamente levantándolas por estas varas y poniéndoselas sobre el hombro, ¿sí? Llevándolas caminando. Entonces lo que hizo el rey David, si ustedes después leen la historia, es que él manda a llamar un carro, a traer un carro dirigida por bueyes, y estos bueyes, allí en un lugar rocoso, se ve que en ese lugar rocoso el carro casi se cae y usa, ¿no es cierto?, un levita que no era de la tribu de Coat, tocó el arca y murió en el acto. Entonces, por cosas erróneas que no entendemos en las escrituras, muchas veces padecemos consecuencias. Y es muy importante, y lo que nos deja claro es que el Eterno quiere que indaguemos en todas las cosas que Él nos dejó escritas, porque en cada una de ellas se encuentra, ¿no es cierto?, los beneficios para todos aquellos que la acatan, para todos aquellos que la llevan por obra. Y algo muy importante que dice acá en el verso 16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Cuando habla de testimonio, primero testimonio es porque hay testigos. Y vamos a ver quiénes son los testigos para esta arca. Pero también, por ejemplo, en Hidalgo o en Apocalipsis 12, 17, nos habla de que, bueno, hay una persecución. Hay una persecución con la descendencia de la mujer. Dice que a esa descendencia de la mujer, aquellos que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Entonces, si aquí está hablando de testimonio, está hablando de piedras. Perdón, está hablando de las 2 tablas de piedra que él le dio a Moshe, grabado con su dedo, en la cual debía guardar cada israelita. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Eterno, lo principal que pone dentro del arca, una vez que el arca ya está, digamos, hecha, lo primero que pone es las palabras del pacto. En Deuteronomio, capítulo 4, verso 13, dice que estos son, dice, los mandados, esto es lo que el Eterno mandó guardar, ¿cierto? Los 10 mandamientos que son su pacto. El pacto del Eterno son sus 10 mandamientos. Entonces, lo que manda a todo hombre es que guarde en su Torah, en la caja torácica, en su alma, en su nefes, es los mandamientos, el pacto, las 10 palabras. Aunque Jeremías, si hablamos del pacto o si hablamos del arca, si Jeremías, ¿cuál se me fue acá? Jeremías, capítulo 3, a ver si lo encuentro rápido. Jeremías 3, dice, en aquel tiempo, o se está hablando de un tiempo futuro, dice, y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Yahweh, no se dirá más arca del pacto de Yahweh, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. El 17, 18, 19 y 20 habla de tiempo futuro. Por ejemplo, el 17 dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahweh, y todas las naciones vendrán a ella, en el nombre de Yahweh, en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Dice, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá y la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Eso está hablando del cumplimiento de la promesa. Está hablando de que el pacto ya estará en nuestro corazón, como dice allí también Jeremías, capítulo 33. A ver si nos pasamos. Perdón, Jeremías, capítulo 31. 31 dice aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacar de la tierra de Mesallín, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley, mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. ¡Wow! Esto en el tiempo que estamos transitando hoy. El Eterno quiere, por su Ruach HaKodesh, habíamos entendido que dice que somos cartas abiertas, expandidas, no por nosotros, dice, sino por el mismo. Escrita, dice, no por cualquiera, sino por su Ruach, su Espíritu Santo. Escrita por su Espíritu Santo, y nosotros, ¿qué está escribiendo el Eterno? Está haciendo alusión al pacto, a las palabras, a las 10 palabras. Entonces, Él graba esto en nosotros. Por eso Jeremías dice en capítulo 3, que lo acabamos de leer, que ya no se dirá más el arca del Eterno, sino que está aquí en nosotros. Está aquí en nosotros, es lo que Él quiso hacer, es la restauración nuestra, es la restauración de todas las cosas, y así empieza, desde el interior hacia el exterior. Lo primero que hace el Eterno, como habíamos dicho, es el interior, nuevo, el arca nuevo. Esto que estamos viendo es el cuerpo glorificado del ser humano, como el Mashiach nos lo mostró. Dice el 18, bueno, y hablando del pacto un poquito más, ¿qué más había que dar testimonio de quién era el Mashiach? Porque estamos hablando acá del pacto, sí. Eso da testimonio de que amamos al Eterno, de que guardamos su palabra. Pero ¿qué da testimonio del Mashiach? De la palabra de vida, del maná. Dice ahí la Escritura
que en Shemot, capítulo 16, verso 31, si lo busca, dice que ese maná, ¿no es cierto?, fue lo que comieron los padres, pero le pusieron maná porque maná en hebreo es man, y significa, ¿qué es eso? Pero el Mashiach, cuando habla, digamos, a aquella multitud y le da ejemplo de lo que pasó al pueblo y este pueblo pereció, porque no tan solo que comió maná y pereció, sino también que comió la carne y pereció. El Mashiach dándole cátedra, y vamos a buscarlo allí en Juan, capítulo 6, Juan 6, verso 48, dice allí en la escritura, yo soy el pan de vida, ¿sí? El lejem, el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Ahí está hablando del pan y la carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, lo que está haciendo Yeshua es marcando una clara diferencia. Él es el pan y él es la carne. Y aquellos que disfrutan de él, aquellos que consumen de él, no morirán jamás. No como aquel pueblo que fue rebelde, desobediente y que vagó por 40 años. Entonces, ese es el testimonio de Yeshua. Incluso el maná da testimonio de Yeshua, que es la palabra de vida que salió del cielo, y la vara que reverdeció es la promesa de la resurrección. Entonces, mantenemos nuestra promesa latente, ¿sí? ¿En cuál es nuestra promesa? En que Él vendrá y resucitará, y aquellos que han, digamos, dormido antes que nosotros, pero no tan solo que habrá resurrección, sino que nos hace recordar que los que quedemos seremos glorificados, glorificados. Entonces es muy importante, ese es el testimonio que debemos tener cada uno de nosotros. Sigamos leyendo ahí en Shemot capítulo 25, verso 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. O sea, la longitud es la misma largo, que es de 1,10 m, 1,12 m, y la anchura es de 67 centímetros. Y esta tapa, propiciatorio, la caporet, era hecha de una sola pieza, no contenía acacia, es decir, de puro macizo, puro fino, refinado. Y sigamos leyendo qué más se hacía sobre esta tapa. Dice, y harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Dice el 20, y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. ¿Qué nos quiere decir el Eterno? En la Torá está especificado que nadie vendrá, digamos, a juicio delante de un juez, ¿sí?, a exponer una causa sin testigos, sino que habrá siempre 2 o más testigos. Y estos 2 testigos que atestiguan de que las palabras del Eterno se cumplan son 2 querub. Es decir, que donde está el testimonio del Eterno, está también su respaldo, está también su cuidado, está también el guardarnos, ¿sí? Él manda su malaje acá alrededor de aquellos que le aman, aquellos que le temen y guardan su mismo y guardan sus mandamientos. Entonces los querub están para protección, están también, dice ahí la escritura, porque hablando de los malach, no de los querub, pero hablando de los malach, están para el servicio de todos aquellos que han de ser salvos. ¡Wow! Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del arca. El arca es Yeshua, el arca es cuando vino y él habitó, tabernaculizó aquí con nosotros. Pero también está hablando del cuerpo glorificado, pero ese cuerpo glorificado empieza a restaurarse hoy, con nosotros, en nuestro interior, empieza desde nuestro interior. Y hablamos del oro, que es nuestra emuná, hablamos de la plata, que es la redención nuestra, ¿no es cierto?, del valor que el Eterno nos tiene. Habla del bronce, de los padecimientos, pero con gozo. Eso nos está hablando la Escritura de todos estos símbolos, de todos estos utensilios. Entonces, para que sigamos entendiendo qué más hace el Eterno, dice el 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Yeshua, cuando vino, estaba lleno de divinidad, estaba digamos, empoderado por el Ruach HaKodesh, por la divinidad de Yuhe Bajei, de nuestro Elohim. Dice que la tapa, estaba sobre Yeshua, que era el arca. Él también en esto nos está haciendo la promesa. Dice que Él nos cubrirá, Él nos tapará y estaremos, como dice el Salmo, bajo su sombra. Entonces, aparte de esto, que la divinidad en nosotros, ¿sí?, el oro, ese fino, esa caparot, eso que tapa, eso que protege, estará en el arca que se está preparando en nosotros, porque tenemos los mandamientos, habíamos dicho, los mandamientos escritos en nuestro corazón y en nuestra mente, y tenemos el maná, la palabra del Eterno, tenemos la promesa, ¿sí?, de esa redención final, y dice, ¿qué más dice? Y de allí me declararé a ti,
y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Hay algo tremendo aquí porque él dice que desde allí, desde la base, ¿cuál es la base? La base es el pacto, la base es el testimonio, la base es tener a Yeshua en nosotros y él se va a manifestar y él empieza a hablar. ¿Cuál es su palabra? La palabra hablada del Eterno fue lo que el Eterno le entregó a Moshe en el monte Sinai. La palabra del Eterno son sus 10 palabras. Y de ahí se desprende los 613 mandamientos y se desglosa todo. Pero las 10 palabras son fundamentales. Cuando decimos Dios me habló, cuando decimos Dios me habló, también debemos decirle a la persona que nos cuenta, ¿y qué mandamiento te hizo entender? Porque cuando el Eterno habla, habla misbot, habla Torah. Porque la base de la voz del Eterno es la Torah. La voz del Eterno es Yeshua. Entonces, cuando estamos preparados, cuando estamos, digamos, iniciando en la restauración de esa arca que es Yeshua en nosotros, el Eterno se manifiesta y nos empieza a hablar y nos empieza a aclarar. Por eso allí también el poder respetar al hermano, el poder darle importancia y valor, la dedicación, el tiempo, la ocupación, la responsabilidad que lleva y conlleva compartir un mensaje, démosle al hermano el aprecio, la estima, ¿sí? Porque el Eterno habla a través del hermano. El Eterno se manifiesta a través de sus siervos. Escuchemos lo que tiene que decir el Eterno. Porque el Eterno habla cuando en el arca, cuando en este templo, en este Mishkan, se empieza a guardar el pacto, se empieza a guardar el maná, la palabra, cuando se empieza a creer en las promesas, el Eterno habla. Bien, mis hermanos, espero que hayan sido bendecidos y espero que hayan disfrutado y bueno, nos estaremos viendo en cualquier momento. Shalom.